Nosotros acá volvemos porque ya lo habíamos anunciado, está con nosotros la ex ministra de Seguridad de Argentina, 2019-2021, que vino a Montevideo en el marco de un seminario internacional que abordaba sobre las violencias globales, en el sur global, ¿no? Y la cuestión de género también. Y además es autora de un libro bastante provocador, que es Lo que el progresismo no ve cuando aborda la seguridad. Estamos recibiendo con muchísimo gusto a Sabina Frederick. Bueno, gracias por estos minutos. No, ¿Cómo por estás? favor, a vos, Pilar, gracias por la invitación. Y por levantarte temprano, que terminaste muy tarde anoche. Sí, un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación. Por favor, ¿qué es lo que no está viendo el progresismo cuando aborda la seguridad? Eso es una gran pregunta que queda planteada y momentos que también repercute en Uruguay, lo que ha pasado. Sí. Lo que pasa en Argentina, pasa en Uruguay. No me gusta hablar de un país que no conozco, así que voy a hablar de la Argentina, que es el que conozco un poco más, tampoco tan profundamente. Bueno, un poco lo que el libro trata de mostrar es que el progresismo llega muchas veces al poder o al gobierno, a veces no tiene la totalidad de la suma del poder, pero llega al gobierno sin un diagnóstico preciso del contexto en el cual puede ejercer su gobierno y puede desarrollar sus políticas. Las políticas de seguridad son inescindibles de las políticas de vivienda, trabajo, educación, salud. No se puede pensar una política de seguridad separada en los tiempos que corren. ¿Por qué? Bueno, según lo que yo planteo a partir de la experiencia en el caso argentino, porque el Estado, nuestro Estado, se ha transformado muy profundamente en los últimos, al menos 25 o 30 años, en los regímenes neoliberales en Argentina, sobre todo el de la década del 90, llevaron adelante cambios muy profundos en la gestión del Estado, en la capacidad del Estado de proveer servicios públicos de calidad. Al mismo tiempo, el empleo se volvió cada vez más precario e informal. En la Argentina tenemos el 50% de la población ocupada trabajando en el sector informal, o sea, sin seguridad social, gente que nunca va a tener una obra social, no va a tener jubilación, etc. Todo eso conforma un mundo de mercados informales y mercados ilícitos para el acceso muchas veces a la vivienda, a la tierra, a un ingreso a través de la venta de drogas, de la circulación de armas en el mercado clandestino, en fin. La economía y la realidad social se ha transformado muy profundamente y las políticas de seguridad, a las políticas de seguridad se les demanda muchas cosas, se les demanda atender la cuestión criminal tradicional, ¿no? Del delito que también se ha transformado, delito predatorio en la calle, robo de celulares, motos, autos, los homicidios, los mercados ilegalizados que producen violencias, pero también se le demanda resolver conflictos, ¿no? Cuando hay una ocupación de tierras, cuando hay un corte de una ruta o de una arteria. Sí, protestas sociales. Por protestas sociales que se han criminalizado a grado extremo en la demanda social o en la demanda política. Entonces, la agenda de seguridad se ha vuelto cada vez más robusta y menos consistente porque tiene una gran cantidad de problemas que debe atender, problemas que muchos de ellos son problemas que no han podido atender otras áreas específicas del Estado, ¿no? Cuando uno tiene un conflicto por el acceso a la tierra o por mejoras en las condiciones de trabajo, la verdad que la seguridad no puede resolver el problema. Las áreas que tienen que resolver ese problema perdieron la capacidad de hacerlo. Entonces, la demanda empieza a ser más represión. Y eso pasa en los gobiernos progresistas. No es que en los gobiernos progresistas se suspende la demanda de represión. Yo, siendo ministra, recibía de compañeros del gabinete pedidos de represión frente a determinados conflictos, porque ya no existía la manera de gestionarlos por las vías pacíficas o del diálogo, porque el Estado había perdido la capacidad de hacerlo. ¿Y por qué se produce esa contradicción entre el discurso que tú planteas en el libro y lo planteas desde tu experiencia también, entre los derechos, la defensa de los derechos humanos y la práctica más punitiva? Bueno, o represiva, por decirlo. Es que me parece que los gobiernos que se autoperciben como progresistas no ejercen políticas progresistas en todas las áreas, ¿no? Entonces hay un discurso progre que no tiene sustento, ¿no? No se puede sostener. Y las políticas en el área de seguridad
Eso se ve con mucha más claridad porque hay toda una clasificación, ¿no?, que tenemos, que es cuando uno garantiza el respeto a los derechos humanos, es progre. Si no los respeta, deja de ser progre. La verdad es que yo atravesé el conflicto en carne propia, porque nosotros intentábamos resolver los conflictos a través de la negociación, teniendo el uso de las fuerzas de seguridad como alzada, como último, siempre es una amenaza, porque vos lo podés, pero no como primera respuesta. Y nos encontrábamos con infinidad de resistencias, inclusive operaciones que se hacían a través, ayer discutíamos mucho el tema de los medios de comunicación, que se hacían a través de los medios de comunicación, demandando represión. Entonces, yo creo que la discusión garantismo-punitivismo no alcanza a entender en profundidad la dimensión del problema, ¿no? Yo creo que uno puede ser, obviamente uno tiene que respetar las leyes, por tanto hay que garantizar derechos. Ahora, también es cierto que cuando alguien comete un delito hay que aplicar las leyes, ¿no? Y protegerlos. ¿Sí? Me parece que confunde esa discusión y termina siendo parte de la acusación política y no de la capacidad de entender, ¿no?, la realidad. ¿Y por qué, insisto en eso de por qué a los gobiernos que se dicen progresistas les cuesta aplicar la política que dicen que defienden de derechos humanos y vuelven a insistir en que pueden reprimir? Este tema que además se dio acá en campaña, si van a reprimir o no van a reprimir. ¿Por qué les cuesta? La pregunta sería, ¿por qué insisten en reprimir? Se insiste en reprimir en gobiernos progresistas, ¿no? Y no buscar otros canales. Me parece que lo que le pasa también a los gobiernos, no importa si son progresistas o no, es que corren con la lógica y la dinámica electoral. Y hay una convicción que sale de encuestas que no siempre son encuestas que tienen una metodología muy rigurosa, y lo digo por lo que yo veo en Argentina, inclusive algunas que salen de las universidades, que plantean que el electorado está corrido a la derecha, ¿no? Es como una verdad, está corrido a la derecha. Yo la verdad que creo que la sociedad demanda resolución de problemas y se inclina hacia lo que entiende que puede ser una solución. Y yo creo que ahí los gobiernos progresistas no terminan de ser innovadores en la gestión de la seguridad, ¿no? Innovación quiere decir, yo creo que se dice ese famoso dicho, del laberinto se sale de arriba, ¿no? Lo que hay que plantear es un esquema que poco nosotros tratamos de ir en esa dirección, en donde la alternativa de la sociedad sea ir al origen de los problemas. Y el origen de los problemas no es solo la desigualdad, ¿no? Porque un poco el progresismo lo que hace es decir, bueno, cuando se termine la desigualdad, cosa que está claro que no va a pasar en lo inmediato, se va a acabar el delito. Eso no va a ocurrir porque la desigualdad está trazada por problemas mucho más estructurales, pero lo que sí se puede hacer es desalentar el desarrollo de mercados ilegales o ilícitos que lo que hacen es promover el delito callejero o el delito violento. Y ahí hay que reorientar el esfuerzo del Estado y las capacidades del Estado en esa dirección. Te doy otro ejemplo. Uruguay es un país que ha avanzado en la regulación del consumo y la producción de cannabis, ¿no? Que la verdad que sí, todos miramos eso como... La verdad que no es que haya resuelto el problema, pero... Sí, igual dicen que sigue, que no ha desalentado del todo el mercado ilegal, ¿no? Pero lo ha contenido, ¿no? Contuvo, lo acotó el problema, no lo resolvió, pero lo acotó. Yo creo, y lo hizo en condiciones muy desfavorables, porque toda la región y Estados Unidos marca una agenda que cada vez se muestra más que ha sido absolutamente un fracaso, ¿no? En términos de que no bajó la cantidad de adictos y tampoco redujo el mercado de drogas. Entonces, lo que yo digo es, si el progresismo se reorienta y dice, nosotros nos importa la calidad de vida de la gente y la salud, la inversión no es en más seguridad y más punición y más cárceles. Cada vez hay más cárceles con gente que la verdad que no es violenta, pero trafica droga. Bueno, lo que hay que hacer es trabajar en modificar leyes. En Argentina la ley de estupefacientes tiene 32 años. No sirvió para nada. Solo metió gente presa cada vez más pobre y cada vez más joven y la adicción creció.
Ahora, vos vas a buscar un servicio psiquiátrico de calidad pública para atender a los adictos y no lo encontrás. Entonces, lo que hay que hacer son políticas innovadoras de verdad y no seguir en un esquema que ya sabemos que no está funcionando, ¿no? Ahora que estás diciendo eso, todo lo que se me vino a la mente, lo que pasó ayer en Argentina, cuando tú en el libro también hablas de pararrayos, de decir gente que enfrenta y que hace una teatralización o espectacularización. Acá estoy solucionando temas de seguridad y tal. Y ayer, bueno, protesta social con la campaña del presidente, ¿no? Que fue, bueno, recibió hasta, creo que una pedrada cerca o algún objeto que, no alcanzaron que le tiraron, a pegarle, no le por pegaron. Suerte, sí. Son otros los temas que a veces confluyen en temas de seguridad o de temas de convivencia que tampoco se atajan. Sí, ¿Cómo, es el lugar donde yo vivo, donde ocurrió la caravana, Lomas de Zamora. Sí, yo creo que Milei un poco está cerca de esa figura del pararrayo, ¿no? De esa figura de la espectacularización ya de la política en general, no solo de la seguridad. Es un gran estandapero, como le dice un Jorge Asís, que es un peronista bastante sabio, le llama el panelista a Milei por esta figura, ¿no? En los canales de televisión. La verdad que lo voy a decir, ya obviamente Milei yo no lo voté, me parece un pésimo gobierno, ¿no? el de Milei en todos los planos. Fue una gran provocación hacer esa caravana en esa avenida, porque fue a las 2 de la tarde, un día de trabajo, es una avenida que siempre está llena de tráfico, hay escuelas en esa zona, en fin, ha sido realmente una provocación de parte del presidente en un territorio que se sabe que es profundamente peronista. Entonces, la verdad que lo que pasó es repudiable, porque no está bien atacar al presidente y a los candidatos, pero la verdad que no midieron. En términos de seguridad, quiero decir, como exministra, la verdad que no ha sido... Me hizo acordar a un error que cometió también el presidente Alberto Fernández, el presidente anterior, cuando fue a Chubut en un contexto en el que había mucha conflictividad porque se habían producido una serie de incendios y la gente estaba muy alterada, y tomó la mala decisión de ir a ese lugar y terminó también apedrado, en fin, la camioneta apedrada, en fin. Son errores. ¿No hay que ir? Yo creo que no, yo creo que las autoridades... Acá hay una provocación porque es un tema electoral. Tema electoral, encima lejos de la elección, porque la elección no es este domingo, sino el otro domingo. En un contexto de un escándalo que no lo puede parar el gobierno por corrupción, de sobornos. Yo creo que en el caso del presidente Alberto Fernández, no. O sea, cuando hay un conflicto de esa naturaleza, yo creo que hay que usar mediaciones, ¿no? Para el presidente es el último en tener que participar. Ya tenemos que ir cerrando, pero ¿qué aprendizajes te dejó el pasaje, ser la titular de seguridad, siendo además una investigadora desde antes y después? Digo, para dar, no sé, ¿hay alguna luz de esperanza? ¿Hay algún también, digo, te pregunto el aprendizaje personal, tras pasar por ahí, pero también si hay algún país que lo ha resuelto a todo esto? Bueno, me dejó muchísimos aprendizajes. El libro trata de expresar algunos. El libro también tiene un camino de salida, hay propuestas en el libro. No son propuestas delirantes, sino que son propuestas situadas. Yo digo, las políticas progresistas tienen un margen muy estrecho en las condiciones en las que estamos actualmente. Sí, yo creo que me dejó obviamente mayor conocimiento de la complejidad que, por lo menos en Argentina, que es un país federal, ustedes tienen la suerte de no ser un país federal, porque es muy complicado gestionar un país federal, que se federalizó aún más en los últimos años. Y también me dejó un aprendizaje muy grande de la falta de articulación que hay en la región, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que el libro plantea. Hay una absoluta desarticulación institucional en la seguridad de nuestros países, en la seguridad regional, pensando en los delitos transnacionales, que cada vez son más significativos, y que yo creo que tiene que ver con que la agenda de seguridad está como retrasada, ¿no? Hay como una suerte
falta de institucionalidad y de políticas de Estado regionales. Y el Mercosur no ha sido un avance en ese punto, ¿no? Así que la verdad que me dejó aprendizaje, yo creo que hay un camino de salida. Y ese camino de salida, bueno, está un poco planteado en el libro también. Quiere decir, bueno, el libro es sumamente interesante, se lee rápido, pero es que Estados Unidos también incide en la agenda de estos países y por eso hace que no se regionalice como sí hacen las organizaciones criminales. Sí, yo creo que sí. Yo creo que la experiencia europea es una buena experiencia, aunque hoy está muy dedicada a repeler la migración, lo cual es repudiable, pero yo creo que Estados Unidos ha sido un poco un obstáculo, porque todos nosotros miramos a Estados Unidos y nos proveemos de información, que obviamente Estados Unidos administra con discrecionalidad, pero yo creo que no ha habido... Estados Unidos obviamente no la tiene y no le interesa, tiene que ser una política propia, ¿no? Claro. Sabina Frederick, un gusto y gracias por estar aquí en TV Ciudad en tu pasaje por Montevideo. No, gracias a vos, Pilar, un gusto.